Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a destripar todo el manga de Saint Seiya Next Dimension. Hablaremos de su conexión con Tenkaigen y Lost Canvas, haremos un resumen o repaso rápido de la trama principal hasta ahora y terminaremos con las principales críticas de los fans y teorías sobre lo que podríamos ver en el final de este manga. Así que este vídeo será el análisis más completo que verás. Dicho esto, comenzamos. ¿Es posible contar una historia que haga al mismo tiempo la función de precuela y secuela de una obra? Bueno, la respuesta es sí, y ese es precisamente el caso del manga de Saint Seiya Next Dimension, ya que, como todos sabemos, es la continuación oficial y canónica de la historia que terminó con el fin de la saga de Hades. Por lo tanto, es una secuela del manga original, pero al añadir por primera vez la particularidad del viaje en el tiempo, se podría decir que Next Dimension es a la vez una secuela y precuela de los Caballeros del Zodiaco. Y es que la mayor parte de la trama tiene lugar en la Guerra Santa del siglo XVIII, algo que probablemente creo que acabará influyendo de algún modo en el presente o provocando paradojas temporales, lo que hace bastante probable que tanto el pasado como el presente se modifiquen debido a la distorsión del espacio-tiempo. Esto podría llevar a que los dioses finalmente castiguen a Saori y sus caballeros como les advirtió Artemisa, cosa que supuestamente veríamos en el cada vez más cercano final de Next Dimension, pero las teorías vendrán luego. Ahora toca hablar de Tenkaigen. La relación de esta película con Next Dimension es obvia porque ambas comparten algunos personajes y situaciones, pero ¿habría existido Next Dimension sin la película de Tenkaigen? Bueno, personalmente pienso que si no hubiese existido previamente la película de Tenkaigen Overture, el manga de Next Dimension no existiría. Y es que el nombre de Tenkaigen ya daba a entender que la peli iba a ser el primer capítulo o acto de una trilogía de películas que contarían la supuesta saga del cielo o de Zeus. Tenkaigen se estrenó en 2004 con un guión hecho por el propio Kurumada, pues se suponía que sería la continuación oficial y canónica después de la saga de Hades, algo que la diferenciaba del resto de películas de los Caballeros del Zodiaco, las cuales siempre estuvieron separadas de la obra original, pero resumidamente, Toei hizo demasiados cambios al guión de Tenkai hecho por Kurumada y no respetó las ideas principales que quería el autor, lo que molestó bastante al mangaka y terminó sacando al Tenkaigen del canon oficial de Saint Seiya. Después de esto, el Tito Kuru decidió hacer Next Dimension para quitarse la espinita y darle a su obra más conocida el cierre que se merecía. Por eso, como dije antes, este manga de Next Dimension tiene ciertos elementos ya vistos en la obertura del cielo, como pueden ser el ángel Touma, Artemisa o Seiya en silla de ruedas. Y ahora vamos con un punto importante que quiero tocar en este vídeo, la conexión entre Next Dimension y Lost Canvas. ¿Por qué ambas narran la guerra de la misma época? ¿Son realidades paralelas? Bueno, si has pensado esto último, probablemente tengas razón. Quizás algunos no sabéis que en un principio la idea de Kurumada y Shiori Teshirogi era que Next Dimension y Lost Canvas funcionasen como diferentes puntos de vista de la misma historia, aunque con el paso del tiempo los dos mangas tomaron rumbos bastante distintos. Por lo que, para que no chocasen entre sí, se tomó la decisión de que Next Dimension sería parte del canon y Lost Canvas quedaría fuera. Así que podemos decir que la historia que se ve en Next Dimension sería tanto el pasado como el presente del universo del manga original, solo que el pasado ha sido alterado por los viajes en el tiempo de los protagonistas, mientras que Lost Canvas podríamos decir que narra también la Guerra Santa del siglo XVIII contra Hades, pero de un universo o realidad paralela. Esto ayuda a explicar que ambos mangas tengan en común a ciertos personajes y el contexto de la Guerra Santa contra Hades en 1747. Es más, que Marin encuentre la flecha de Sagitario en las ruinas del templo de Ofiuco y que el testamento de Aioros sea visible en la casa de Sagitario de la época de Gestal, demuestran que el manga original y el de Next Dimension están situados en la misma realidad o universo, no un universo alternativo como sería el caso de Lost Canvas. Así que, en base a todo lo anterior, podemos decir que Next Dimension empezó a distanciarse de Lost Canvas cuando añadió elementos de la película de Tenkaigen,
pero sobre todo cuando conectó el pasado y el presente mediante el viaje en el tiempo, retomando la historia que todos conocemos al meter de nuevo a los protagonistas de la serie clásica y enviarlos al pasado. Por eso decía al principio del vídeo que Next Dimension cumple la función de precuela y secuela al mismo tiempo. ¿Y a qué se debe ese cambio de idea por parte de Kurumada? Para que quede más claro, vamos a hacer un repaso rápido. El manga empieza con un prólogo, donde se narra la batalla final de Hades contra Seiya y compañía, durante la Guerra Santa del siglo XX, concretamente el momento en que Seiya se levanta de nuevo, y Hades recuerda que, en la anterior Guerra Santa, él y el Caballero de Pegaso fueron amigos. De repente, la historia retrocede 240 años hasta el momento en que Doko y Shion son ascendidos a Caballeros de Oro de Libra y Aries respectivamente. Unos nombramientos que no tienen mucha lógica si tenemos en cuenta el manga original y el de Saint Seiya Origin, pero de eso hablaremos más tarde. Luego se nos presenta a Tenma y Alon, la amistad que une a los que en esa época están destinados a ser el Caballero de Pegaso y la reencarnación de Hades, será el tema principal al comienzo de Next Dimension. Y lo que inició como precuela se convierte en una secuela, cuando tras varios capítulos la historia se traslada a los sucesos del presente, donde se cuenta que Seiya está en estado vegetal debido a la espada de Hades, y que morirá en 3 días si la cosa sigue así, por lo que Saori y sus 4 caballeros de bronce viajarán al pasado para evitar que su amigo muera, quedando así entrelazados el pasado y el presente del universo del manga original, lo que a la vez hace que se aleje mucho de la historia de la Guerra Santa del siglo XVIII planteada en Saint Seiya de Lost Canvas, aunque como ya dije, la idea inicial era que Lost Canvas y Next Dimension fueran distintas versiones de una misma historia, pero parece que finalmente Kurumada abandonó esa idea y aprovechó Next Dimension para seguir el manga original y dar a su historia el final que no pudo darle en la película de Tenkaigen. Volviendo con el manga de Next Dimension, hace poco fue anunciado su esperado final. ¿Qué podemos esperar en sus últimos capítulos? Vale, ahora sí que se viene lo bueno. En mi opinión, es probable que las distorsiones provocadas por el viaje en el tiempo de Athena y sus caballeros creen un, entre comillas, nuevo futuro, del mismo modo que han creado, entre comillas, un nuevo pasado, cambiando ciertos eventos de la época anterior que puede que tengan repercusión en la época del presente. Y si tenemos en cuenta que Kurumada ha añadido en Next Dimension a ciertos personajes y elementos de la película de Tenkaigen, seguramente veamos un final de Next Dimension parecido en ciertas cosas al final de Tenkaigen. Por ejemplo, me gusta la posibilidad de que al final Saori y sus caballeros logren de algún modo curar a Seiya, pero este haya perdido la memoria y no recuerde a sus amigos ni su anterior vida como caballero. O también que sea el propio Apolo quien aparezca para castigar a Saori por sus constantes viajes en el tiempo. Ambas situaciones serían parecidas a lo visto en la película de Tenkaigen. Aparte hay que mencionar la aparición de Odiseo de Ofiuco, el 13º caballero de oro que supuestamente ha vuelto a la vida para matar a Athena, poseído por el alma de Asclepios. Aún no se saben del todo sus intenciones, pero todo apunta a que realmente no busca matar a Athena, y todo forme parte de un plan mayor. Aparte, teniendo en cuenta que Ofiuco está relacionado con la medicina y que posee dotes de curación increíbles, es bastante probable que sea él quien cure finalmente a Seiya. Lo que creo que queda saber es cómo lo hará. Una posibilidad es que se manifieste en el presente a través de Shaina, pues no debemos olvidar que ella es la caballero de Ofiuco del presente, o puede que lo haga de otro modo que aún no imaginamos. Hay que recordar que Odiseus pudo viajar al inframundo para traer de vuelta a Ox de Tauro, por lo que tendremos que esperar a ver qué pasa en los capítulos finales, los cuales al paso de publicación que llevan veremos aproximadamente para el año 2058, y si tenemos en cuenta que habría 13 constelaciones en vez de 12, Seiya dejaría de ser Sagitario y pasaría a ser Ofiuco, por lo que podría incluso llegar a ponerse la armadura de este, cosa que personalmente dudo, pero me parece un dato interesante a tener en cuenta. También respecto a la identidad del patriarca del siglo XVIII, considero que debió ser el antiguo caballero de Libra o de Aries,
En Saint Seiya Origins se da a entender que los dorados nacen ya destinados a serlo. Por tanto, junto a los otros 10 dorados del siglo XVIII, debieron nacer otros 2 niños destinados a ser Libra y Aries. No sabemos si esto no sucedió, o si los Libra y Aries de la época murieron o están desaparecidos por algún motivo. El caso es que se tuvo que ascender a Doko y Shion como, entre comillas, dorados suplentes, pero ellos no son dorados legítimos, porque nacieron con otras constelaciones guardianas. Y teniendo en cuenta que el patriarca parece decidido a matar a Athena, pero luego duda cuando la tiene delante, opino que podría representar la dualidad de la balanza de Libra, lo que me hace pensar que él fue el anterior caballero de Libra, aunque la incógnita de quién fue el antiguo portador de la armadura de Aries sigue siendo un misterio. Pero lo curioso es que nunca se sabe la razón de por qué están vacantes las armaduras de Libra y Aries. Solo se ve que las armaduras reconocen a Shion y Doko, aunque su constelación de nacimiento es otra. En cuanto a los caballeros de Libra y Aries, podemos deducir que estos, por algún motivo, no estarían vivos en 1747, si no se hubiera necesitado a Doko y Shion. Otra posibilidad es que los caballeros de Libra y Aries del siglo XVIII nunca existieron realmente, lo que no tendría mucho sentido si tenemos en cuenta el manga de Saint Seiya Origins. Y si no quieres terminar más perdido que el antiguo caballero de Aries, deja tus teorías en los comentarios, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita, o vendrá el patriarca de Next Dimension a nombrarte conserje del santuario. Cambiando de tema, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que Alon apareció en Next Dimension? Me atrevería a decir que más de 10. Y es que da la sensación de que Hades y sus espectros están pasando a ser un tema muy secundario en el manga de Next Dimension, lo que da a entender, en mi opinión, que en este manga no se mostrará toda la Guerra Santa de 1747, algo que no me parece tan descabellado teniendo en cuenta que ya sabemos cómo acaba, pues tal como decían Doko y Shion en el arco del santuario de la saga de Hades, solo ellos dos sobrevivieron en la Guerra Santa de su época, a no ser que los viajes en el tiempo alteren el pasado más de la cuenta, cosa que personalmente dudo. Imagino que como mucho, la Guerra Santa del pasado se resumirá con una serie de viñetas o paneles mostrando los duelos más interesantes, y quizás se detendrá algo más en explicar qué pasa finalmente con Tenma, Sasha y Alon. Además, teniendo en cuenta que hace poco se anunció el esperado final de Next Dimension, creo que en los pocos capítulos que quedan no habrá mucho tiempo para desarrollar otra guerra contra Hades, aparte de la curación de Seiya y demás, ya que se supone que Saori y sus caballeros solo tienen 3 días para salvar a su amigo, por lo que dudo que la cosa se dilate demasiado. Igualmente quedaría muy repetitivo mostrar otra guerra contra el dios del inframundo, teniendo en cuenta que ya se vio justo en la saga anterior a Next Dimension. Y no olvidemos el propio manga de Lost Canvas, el cual, aunque no sea canónico, también narra la Guerra Santa del siglo XVIII contra Hades. Volviendo con Next Dimension, mi teoría es que Kurumada usará el personaje de Odysseus para resolver el problema de la maldición de Seiya, terminando así Next Dimension y pasar a un nuevo arco o saga, ya que parece que la idea inicial de que Next Dimension y Lost Canvas fuesen distintos puntos de vista de una misma historia fue abandonada rápidamente por Kurumada, quien, como dije antes, vio en Next Dimension la ocasión perfecta para dar una continuación oficial y cierre a su obra maestra. Pero si lo pensamos, ¿no creéis que Kurumada se ha metido en un dilema? Me explico. En el manga de Next Dimension se nos ha mostrado otra generación de caballeros de oro, que a lo largo de los capítulos fueron suficientemente desarrollados para que los conociéramos a ellos y sus motivaciones. Entonces, si finalmente Next Dimension no nos muestra la Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII y la participación en ella de los dorados de la época, daría la sensación de que todos estos años y capítulos dedicados a presentarnos a los nuevos dorados fueron, entre comillas, una pérdida de tiempo, ya que desaparecería la posibilidad de ver la Guerra Santa canónica del siglo XVIII, algo que se contradeciría con la idea original de la obra.
y Kurumada habría estado, entre comillas, desarrollando a 12 nuevos personajes para nada. Por otra parte, si volviese a mostrar toda la Guerra Santa del siglo XVIII, estaría repitiendo nuevamente un arco entero, ya que, como dije antes, en la saga anterior a Next Dimension ya vimos la Guerra Santa contra Hades del siglo XX. Por eso decía que creo que Kurumada se metió en un lío, ya que cualquiera de los dos posibles caminos que tome es problemático en cierto modo. Pero teniendo en cuenta el anuncio del final de Next Dimension y que Kurumada terminó disgustado con el Tenkaigen, creo que tomará el camino de acabar Next Dimension y dar inicio a la hipotética saga de los cielos o saga de Zeus. Y si quieres ponerte al día de la historia y enterarte de todo mejor, te dejo un vídeo que saqué hace unos meses resumiendo y analizando lo que hay hasta ahora sobre Next Dimension. ¿Pero qué piensan realmente los fans sobre Next Dimension? Bueno, investigando por foros encontré ciertas críticas hacia esta obra que, aunque no esté de acuerdo en todas, tengo que reconocer que hay algunas muy interesantes, ya que, aunque nos encante Next Dimension, objetivamente tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que me parecen mejorables o repetitivas. A veces parece que los dorados del siglo XVIII están todo el tiempo desafiando a los protagonistas para reconocerlos como verdaderos caballeros de Atenas, y entiendo que entre caballeros es normal eso de probar la determinación y lealtad de sus compañeros o rivales, pero a veces da la sensación de que pelean entre comillas porque sí. Otro punto del que se quejan algunos fans es que los protagonistas tengan aún problemas para derrotar o superar a los dorados del siglo XVIII, ya que en sagas anteriores derrotaron a los dorados del siglo XX y a enemigos incluso más poderosos. Bueno, esta queja puede sonar ciertamente lógica, pero en mi opinión, los caballeros de bronce no derrotaron a los dorados del siglo XX de manera convencional. Más bien, les ganaron moralmente al hacerlos dudar de si realmente peleaban por una causa justa siguiendo las órdenes del patriarca. Además, los caballeros de bronce no son más poderosos que los dorados, porque si bien alcanzan el séptimo sentido en sus peleas, no lo dominan al nivel de los dorados. Solo lo despiertan momentáneamente debido a su convencimiento de que pelean por la justicia y al poder del guión. Aparte, si los de bronce fuesen ya superiores a los dorados y los derrotasen sin dificultad, el arco del santuario de Next Dimension no habría tenido emoción alguna. Y hablando del santuario, vamos con la otra crítica de fans que más he encontrado cuando investigaba por internet: el hecho de que Next Dimension se siente a veces como un refrito al trasladar nuevamente la trama hasta el santuario, algo que ya se vio en la saga de las 12 casas y en el primer arco de la saga de Hades. En esto sí puedo estar de acuerdo porque es algo que mencioné en un vídeo anterior donde analizo Next Dimension. También de nuevo, el ejército de Hades invade el santuario, el patriarca vuelve a ser aparentemente malvado y de nuevo los protagonistas, esta vez venidos del futuro y con Tecma en vez de Seiya, deben superar de nuevo las 12 casas para salvar a Atenas. En cuanto a lo de que los dorados del siglo XVIII se ven como un copia y pega de los dorados del siglo XX, no profundizaré, porque ya lo hablé en un vídeo dedicado a eso. Y por último, según algunos fans, Kurumada ha creado en Next Dimension demasiadas situaciones que dan la sensación de estar un poco forzadas y de haber sido metidas únicamente para crear interés y expectación. Por ejemplo, el hecho de que solo tengan 3 días para salvar a Seiya. Personalmente esto no lo veo una situación tan forzada. Es obvio que debe de haber algún tiempo límite para salvar a Pegaso. Lo que sí me parecen situaciones forzadas son las que tiene Athena a lo largo del manga de Next Dimension. Primero es convertida en bebé cuando llega al pasado. Luego el patriarca intenta matarla y además es salvada en el último segundo por Shihima. Y por último es mordida de repente por una de las serpientes de Ofiuco para ser finalmente salvada por los pelos en el templo de este. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, aporte, queja, sugerencia, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.